Bendiciones, queridos hermanos, hermanas, esta mañana. Dios les bendiga, o Dios nos bendiga en esta nuevo regalo que Dios nos da de despertar una vez más y lo más maravilloso de poder compartir la palabra, compartir el pan espiritual con cada uno de ustedes. Y esta mañana, mi querido hermano, vamos a ir a la palabra en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10. Versículo 3 y 4. Vamos a leer esta mañana, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 4, y quiero darle lectura esta mañana en el nombre maravilloso de Cristo nuestro Señor. Dice así la palabra, hermanos, esta mañana. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Leo el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia, y escuche bien, hermano, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Alabado sea el Señor, bendecido sea el Señor esta mañana, hermano, porque cuando comprendemos la palabra, cuando entendemos la palabra como el apóstol la entendía, hermano, cuando entendemos la palabra como el apóstol veía la vida, hermano, nos transformamos en una iglesia poderosa, aleluya. El apóstol no se estaba valiendo, hermano, de planes ni de métodos humanos para poder ganar sus batallas. No estaba pensando en las armas humanas para ganar sus batallas, para poder destruir las armas, hermanos, del mal, para poder enfrentar el mal. No estaba pensando en las armas humanas, no estaba pensando en lo que normalmente, hermano, el ser humano utiliza para defenderse. No, estaba pensando en las armas espirituales. La pregunta que nosotros nos hacemos, o que yo me hago y que usted también podrá hacerse esta mañana: ¿cuáles son estas armas tan poderosas que el apóstol, mi querido hermano, que el apóstol Pablo tenía y que le permitía ganar todas sus batallas, o todas las luchas que él emprendía en la vida? Eran, hermano, victorias para el apóstol. ¿Cuáles son esas armas? ¿Cuáles son esas armas tan poderosas que tenía el apóstol y que hacía al apóstol tan invencible? Aleluya. Alabado sea el Señor. Si tuviéramos que enumerarlas, hermanos, esta mañana, si pudiéramos enumerarlas esta mañana, diríamos entonces que la primera arma que el apóstol obviamente tenía, mi querido hermano, era la fe. La fe. La primera arma que la iglesia debe tener es la fe. La primera arma que usted debe tener es la fe. La fe en Jesucristo el Señor, la fe en Jesucristo el resucitado, la fe en aquel que le salió, hermano, al encuentro allí cuando él iba a Damasco,
cuando él iba en su caballo camino a Damasco, y allí salió, hermano, Jesucristo, el Señor, le habló al apóstol y le dijo, hermano, le dijo textualmente: Pablo, Pablo, ¿por qué tú me persigues? O Saulo, Saulo, ¿por qué tú me estás persiguiendo? Dura cosas te da goces contra el aguijón. La fe que el apóstol tenía, hermano, la fe que el apóstol tenía era en Jesucristo el Señor. Y entonces la primera arma que la iglesia de Dios debe tener, hermano, para enfrentar las batallas aquí en la tierra, aquí mientras estemos peregrinando aquí en el mundo, es la fe. La iglesia debe ser una iglesia de fe, una iglesia que crea en la palabra, una iglesia que viva la palabra, una iglesia que sienta la palabra, una iglesia que esté tomada cada día de la palabra del Señor, que cada día pueda escudriñarla, leerla, saborear la palabra cada día, y aquello va a ir redundando en la fe, en el corazón del ser humano. Aleluya. Alabado sea el Señor. Mi querido hermano, fortalezcase en su fe. Fortalezcase en su fe, mi hermano. No deje de que la duda pueda entrar en su corazón. No deje que la duda pueda corromper su pensamiento. No deje que la duda pueda sembrarse en su corazón, sino que pueda estar firme en la fe en Cristo Jesús, porque aquella es un arma poderosa para usted y para la iglesia de Dios. La segunda arma que el apóstol, mi querido hermano, hacía uso de ella es la oración. Es la oración, mi querido hermano. La oración, este diálogo constante, esta conversación de amigos, este diálogo, hermano, transparente entre Jesús y Él, este diálogo transparente entre usted y el Señor, este diálogo constante, matinal, diario con Cristo el Señor, debe ser un arma poderosa en la iglesia del Señor. Debe ser un arma poderosa en la iglesia de Dios. Debe ser un arma poderosa en tu vida. Debe ser un arma poderosa, mi querido hermano, en la familia. Debe ser un arma poderosa para poder enfrentar las vicisitudes de la vida, para poder enfrentar cada vicisitud que la vida va colocándote. Mi querido hermano, la oración, especialmente la oración matinal, aquella que realizamos al rayar el alba, aquella que realizamos al levantarnos, aquella que nos lleva, hermano, a iniciar el día dialogando con Cristo el Salvador. Aleluya. Alabado sea Dios. Mi querido hermano, estas armas son poderosas para la iglesia. Estas armas son poderosas para el ser humano. Estas armas son poderosas para los que creemos en Cristo el Señor. Para los que vivimos, hermano, el Evangelio. Para los que vivimos tomados de la mano de Dios. Para los que vivimos dialogando con Cristo el Salvador. Mi querido hermano, la fe, la oración son armas poderosas que cada uno de nosotros debemos tener constantemente en nuestra vida cotidiana. Para dar inicio, hermano, para dar inicio a tu día, cada día en la mañana, la presencia de Dios es fundamental. El diálogo es fundamental. Y entonces la seguridad que Jesús el Señor te va a dar, mi querido hermano, en el día, te va a ser un hombre poderoso. Aquella seguridad que mi Jesús, o que tú Jesús, o que nuestro Señor nos da al saber que Dios está con nosotros cada día, al saber que Dios va conmigo en el día, al saber que Dios está conmigo en el trabajo, al saber que Dios está conmigo en mi hogar, al saber que Dios está protegiendo a mis hijos, al saber que Dios está cubriendo mi casa, al saber que Dios va conmigo donde yo quiera que vaya, allí el Señor va conmigo. Y entonces la oración matinal es un armamento poderoso para poder, hermano, enfrentar las vicisitudes. La palabra del Señor dice que porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas
en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya. La oración, hermano, destruye la fortaleza del enemigo. La oración destruye lo que el enemigo quiera construir para poder evitar que tú avances. La oración podrá destruir aquello. La fe, la oración son, mi querido hermano, las armas poderosas, maravillosas, grandes, que usted y yo debemos tener. Y que la iglesia de Dios debe fortalecer cada día. Y a la oración y a la fe le agregamos, mi querido hermano, el ayuno. Le agregamos el ayuno. Este acto de sacrificio que la iglesia de Dios utiliza, hermano. De agradecimiento al Señor. Este acto de sacrificio que usted y yo hacemos hace que la iglesia sea una iglesia poderosa. Hace que usted sea un hombre poderoso en las manos del Señor. Hace que podamos avanzar con seguridad. Hace que podamos levantarnos por la mañana con la seguridad que Cristo el Señor va adelante de nosotros y va abriendo el camino para llegar al lugar donde queremos llegar. Estas tres armas espirituales, mi querido hermano, hacían al apóstol un guerrero. Hacían del apóstol un guerrero espiritual invencible. Y si usted quiere ser un guerrero espiritual, lo sé. Yo sé que usted quiere ser un guerrero espiritual. Yo quiero ser un guerrero espiritual, hermano, todos los días. Y entonces para ello debo tener estas armas y debo utilizar estas armas. No tan solo tenerlas, no tan solo saber que existen. Porque sabemos que existe la oración, sabemos que existe la fe, sabemos que existe el ayuno, pero debemos hacer uso de ella. La iglesia de Dios debe usar estas armas en este tiempo de pandemia, donde muchos están enfermos, donde muchos necesitan, hermano, la intervención del Señor. Y entonces, obviamente, la iglesia de Dios hoy necesita hacer uso de estas armas: la fe, la oración, el ayuno. Mi querido hermano, con fe, con oración y ayuno, no hay ningún gigante. Escuche esto y escúchelo bien. Con fe, oración y ayuno, no hay ni un gigante que no pueda caer. No hay ni un gigante que no pueda ser derrotado. Por muy grande que sea, por muy poderoso que sea, por muy fortalecido que esté. La iglesia de Dios, usando las armas necesarias como la fe, como la oración y el ayuno, mi querido hermano, no hay ni un gigante que no pueda caer, que no pueda ser derrotado. Con la fe, con la oración, con el ayuno, todas las barreras caerán. Todas las barreras caerán, todos los muros caerán, como cayeron los muros de Jericó. Con fe, con oración y ayuno, mi querido hermano, los milagros comenzarán a ser visibles. Los milagros comenzarán a ser visibles en tu vida. Los enfermos serán sanos, las puertas se abrirán. Aleluya. Todo es posible si en tu vida y si en mi vida y si en la iglesia de Dios hay fe, y si a eso le agregas la oración y le sumas el ayuno, aleluya, seremos hombres y mujeres, hermanos, fuertes en el Señor. Seremos hombres y mujeres alabando a Dios y regocijándonos en el Señor, porque estaremos viendo los milagros, estaremos viendo los prodigios, estaremos viendo cómo el Señor está actuando, estaremos viendo cómo el Señor está corriendo para socorrer, hermano, a sus hijos, para socorrer, mi querido hermano, a aquellos que han clamado, a aquellos que han puepuesto la fe por delante, aquellos que han ayunado y aquellos que han estado siempre en contacto con el Señor. El libro de Mateo, mi querido hermano, el libro de Mateo capítulo 21, en el versículo 22, nos dice: todo lo que pidas con fe, en oración, creyendo, lo recibirás. Todo lo que pidas con fe, en oración, creyendo, lo recibirás. Mi querido hermano, y esta arma
mi querido hermano, tenemos que usarla en este tiempo. Aleluya. Mi querido hermano, usted y yo debemos seguir este hermoso ejemplo del apóstol. Usted y yo debemos tomar esta palabra y hacerla viva en nosotros. En este tiempo de pandemia, donde los templos están cerrados, no podemos congregarnos y nuestra vida espiritual a veces se comienza a enfriar, se comienza a perder, hermano, esa costumbre que teníamos de ir a los cultos, de orar, de cantar, de poder ayunar, de poder hacer práctica nuestra fe. Nos cuesta mantener a veces, mi querido hermano, nuestra vida espiritual. Debemos entonces fortalecer nuestra fe. Debemos fortalecer nuestra fe. Tenemos que mantener nuestra oración y sumarle aquello a la fe y a la oración, el ayuno, a lo menos el día domingo, hermano, a lo menos el día domingo, poder tener un momento de ayuno al Señor. Con estas armas nos mantendremos, mi querido hermano, se mantendrá usted, me mantendré yo, en el buen camino del Señor, en el buen camino de Dios. Y aunque el enemigo nos tiente, y aunque el enemigo venga con las tentaciones para alejarnos del Señor, no lo logrará, porque mantenemos las buenas armas espirituales activas en nuestra vida, porque mantenemos las armas espirituales activas en nuestra vida, la fe, la oración, el ayuno, aleluya, y estamos en contacto con el Señor. Alabado sea Dios, hermano. Y si a estas armas, si a la fe, a la oración y al ayuno, usted le suma, y yo también, le sumo una hermosa alabanza por las mañanas, un hermoso coro por la mañana, un momento de cantarle a mi Señor en la soledad, en el lugar donde tú estés. Canta en silencio a lo mejor, pero mientras usted esté conectado con Dios y usted esté, mi hermano, sirviendo al Señor y haciendo uso de estas armas, estaremos construyendo, mire, escuche, estaremos construyendo una protección alrededor de usted y su familia. Estará construyendo usted una protección alrededor de usted, alrededor de su familia, tan poderosa, que hasta usted mismo y yo mismo nos sorprenderemos de cómo el Señor, de cómo Jesucristo, de cómo el Espíritu Santo estará, hermano, sobre nosotros y protegiendo nuestra vida y viendo cómo el Señor está actuando para favorecerlo, para protegerlo, para cuidarlo, para llevarlo por un buen camino. Aleluya, alabado sea el Señor. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 39, me parece, Romanos 8, 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de nuestro Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor del Señor. Aleluya, alabado sea Dios, hermano. Bendito sea el Señor, porque cuando estamos viviendo junto a la fe, cuando estamos viviendo en la oración, cuando estamos practicando el ayuno y cuando a eso le estamos agregando coros, alabanza, hermano, el enemigo huye de nosotros. El enemigo huirá de usted. Se sentirá derrotado antes de ir a la pelea. Se sentirá derrotado antes de venir a tentarlo. Sabrá que no podrá tentarlo. Sabrá que hay un muro grande, gigante, que usted ha construido, mi Señor, para protegernos. Y entonces estaremos confiados. Viviremos confiados. Porque lo imposible es posible cuando Cristo está con nosotros, hermano. La tristeza se convierte en gozo cuando Cristo está con nosotros. La victoria será más grande, más maravillosa cuando Cristo está con nosotros. Aleluya. Capaz que
luego de vivir las experiencias gozosas, maravillosas con Cristo el Señor, terminemos danzando de gozo, de alegría nuestra vida y brindándole al Señor, mi hermano, algún momento de gratitud de nuestro corazón que brota del alma del hombre que está contento viviendo el Evangelio del Señor. Mi querido hermano, no sé si estás viviendo alguna vida o alguna guerra espiritual en tu vida. No sé si estás pasando por una lucha interna en tu corazón. A lo mejor estás esperando un gran milagro para ti, para un ser amado, para algún ser querido, para algún vecino, para algún amigo. Quieres ver realizada a lo mejor alguna petición que has hecho al Señor por tanto tiempo. Pues te digo esta mañana, tienes que hacer uso de las armas adecuadas, mi hermano. Tienes que hacer uso de las armas adecuadas para que puedas ver la victoria de lo que tú estás pidiendo al Señor. Necesitas usar las armas adecuadas para ver la gloria de Dios en tu vida. Y te digo esta mañana que de acuerdo a la palabra del Señor que acabamos de leer, las armas adecuadas para poder enfrentar la vicisitud que estás viviendo se llama fe, se llama oración, se llama ayuno y se llama alabanza. Aleluya. Y verás cómo la gloria de Dios se manifestará en tu vida. Y lo otro, déjaselo en las manos de Dios. Déjalo en las manos del Señor. Practica tu fe, practica la oración, practica el ayuno, practica la alabanza. Y luego déjalo todo en las manos de Dios, como lo dice el Salmo 37, versículo 5. Y espera en Él y Él hará. Y espera en Él y Él hará, dice el Salmo, hermano. Espera en Él y Él hará. Usted practique su fe. Practique la oración, el ayuno. Y viva el Evangelio del Señor en la alabanza. Como dice Filipenses capítulo 4, versículo 13, que repetimos cada vez que estamos en los cultos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo el Señor, que Él nos fortalece, mi hermano. Alabado sea Dios. Bendecido sea el Señor. La iglesia de Dios muchas veces, hermano, sale derrotada en situaciones difíciles que vivimos, porque no usamos las armas justas. Porque no sabemos usar las armas que Dios ha puesto en nuestras manos. Por desconocimiento. No usamos las armas que Dios pone en nuestras manos. Porque no dialogamos con Dios. Porque no leemos la palabra. Porque no escudriñamos el mensaje. Y entonces queremos enfrentar vicisitudes espirituales con armas que no son las necesarias. Necesitamos entenderlo, hermano. Mire, el libro de Marcos, o el Evangelio de Marcos, el capítulo 9, del versículo 14 al 29, nos cuenta la historia, hermano, de los apóstoles, que no pueden enfrentar una situación de enfermedad. Y lo leo, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron y le preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumaraja, y cruje sus dientes y se va secando, y dijo a sus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Y respondiendo él le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros?
¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Y ayudándolo, Jesús le dijo: si puedes creer, el que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se golpeaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, y de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: escuche esto, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Aleluya, con oración y ayuno. Jesús el Señor lo está diciendo, hermano. Jesús el Señor le está enseñando, le está orientando a los discípulos, diciendo que este género salía con oración y ayuno. Y entonces muchas veces, mi querido hermano, a la iglesia del Señor le cuesta poder discernir qué armas hay que usar, cuáles son las armas que hay que usar. Y yo te digo esta mañana, hermano, las armas más poderosas de la iglesia de Dios es la oración y el ayuno y la fe. Son las armas adecuadas, poderosas, para que podamos liberar las almas que están atadas por el enemigo. Este joven estaba atado por el enemigo. Tenía un espíritu que estaba, hermano, destruyendo su vida. Y de la única manera que podía ser liberado era con la oración y el ayuno. Lo dice Jesús el Señor. Alabado sea Dios. Seremos liberados de todas nuestras ataduras cuando podamos vivir la oración y podamos vivir el ayuno en nuestra vida, en nuestro corazón, hermano. Cuando sea parte de nuestra vida cotidiana, echaremos fuera a los demonios cuando vivamos en la oración y el ayuno. Alabado sea Dios. Viviremos los grandes milagros cuando seamos capaces de vivir en la oración y el ayuno. Por eso, mi hermano querido, esta mañana, no olvides que estas armas espirituales, la fe, la oración, el ayuno y la alabanza, es todo lo que tenemos. Es lo que tenemos, hermano. Es lo que usted tiene, es lo que la iglesia tiene para enfrentar este tiempo de pandemia, para enfrentar este tiempo de vicisitudes, para enfrentar las vicisitudes de la vida. Esto es lo que la iglesia tiene: fe, oración, ayuno, alabanza constante, todos los días. Y mientras no echemos mano a estas armas, nos pasará lo mismo que le pasó a los discípulos aquí, que no pudieron enfrentar la situación y tuvo que venir el Señor en presencia y Él expulsar este espíritu. Hoy día, hermano, el Espíritu Santo nos ha investido a usted, a mí, a la iglesia del Señor de poder. Así lo dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. La iglesia recibió el poder. El poder está en la iglesia. Pero debemos saber usar el poder. Debe saber usar el poder, mi hermano. La iglesia de Dios debe usar las armas necesarias. Debemos usar la fe. Debemos ser hombres de fe, mujeres de fe. Una iglesia potente en la fe. Una iglesia potente en la oración. Una iglesia viviendo el ayuno. Una iglesia alabando al Señor, cantando al Señor, elevando cantos a Dios todos los días. ¿Para qué? De agradecimiento, porque Dios está con nosotros. Veremos cómo la gloria del Señor será manifestada en medio de nosotros y veremos cómo los muros fortalecidos que el enemigo haya construido caerán
¿Por qué? Porque así lo dice la palabra del Señor, así lo dice la palabra de Dios, hermano. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas del enemigo. Y si el enemigo quiere destruirte, mi hermano, toma las armas de Cristo el Señor, la fe, la oración, el ayuno y la alabanza, y podrás ser más que vencedor. Que el Señor esta mañana te bendiga. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga nuestra iglesia. Bendiga al Señor, mi querido hermano, tu familia. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias por esta palabra maravillosa, hermosa, que usted ha puesto en mi vida para poder hablarle a tu iglesia, Señor. Bendiga nuestra iglesia y haznos, Señor, hombres de fe, hombres de oración, hombres de ayuno y hombres de alabanza, para que la gloria suya se manifieste en medio de la iglesia. Amén y amén. Dios te bendiga.